tu canal. Tenía mucho rato no estar en un lugar donde se respirara paz, como aquí se respira. Sin duda alguna, escuchando a Fernandito, pasé todo el carrusel como quien pasa una película de ese momento, de esos 38 años, que se dice fácil, pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo traté al doctor Arias circunstancialmente, no puedo decir que fue su amigo como muchos de los que están aquí, que a lo mejor lo fueron, pero siempre me llamó la atención su mística. O sea, era un hombre que tú podías conversar con él de cualquier tema, pero él tenía los suyos. Y hablaba y hablaba y hablaba de sus temas. Y eso a mí me llamó la atención muy joven, porque era todo un personaje, sin duda alguna, que encerraba dentro de sí y a su alrededor toda una historia de perseverancia sobre todo. Mucha perseverancia. Porque haber crecido en el mundo en que él creció, haber sido presidente en el momento en que lo fue varias veces, el mundo comenzó a cambiar prácticamente allí, en los albores y en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Y no ha parado de cambiar. No ha parado de cambiar el mundo. A veces con más intensidad, a veces con menos intensidad. Pero esa visión de los hombres de ese momento, que fueron algunos en Panamá, no todos, tuvieron la enorme responsabilidad de encaminar a un país por un sendero certero y seguro. Las leyes que se creó durante su administración eran, por supuesto, innovadoras. Imagínense ustedes el voto a la mujer. Cosas en muchas partes del mundo proscritas. Y que hoy parece cualquier cosa. La mujer vota, ya, decide, gobierna, la eligen. Aquí hay un ejemplo. Pero yo creo que la obra insigne fue la Caja del Seguro Social. Y a mí me da mucha complacencia haberla rescatado. Eso para mí no tiene parangón. Y nunca, nunca, en esa lucha que no fue fácil, puse por delante mi caudal político. Me costó todo prácticamente, pero se hizo. Y fue una ley altamente debatida, 6 meses dentro del momento en que se convocó en la presidencia de la República a todos los grupos, al momento en que se aprobó y se permitió un debate como muy pocos ha tenido la República de Panamá. Ahí se dijeron cosas muy coherentes y cosas muy locas también. Posiciones muy patrióticas como posiciones extremistas, totalmente radicales, que no venían a cuento con lo que se estaba discutiendo, que era salvar la caja del Seguro Social. Y esa última decisión que se tomó a través de una ley de urgencia prácticamente, de inyectarle 97 millones de dólares a la caja del Seguro Social del gobierno central, que había que hacerlo con una ley, porque no podíamos hacer transferencias sin violar la ley, demostró, yo creo, al país que la siguiente quincena no había plata. El Seguro Social tocó base. En mi administración lo pudimos salvar y con mucha satisfacción a finales del año pudimos entregar los 900 y tantos millones de dólares que la ley impone, y este año cumpliremos con un poco más, como corresponde. Pero creo que el legado deja también algo que subyace y que a veces personalmente pienso que se ha perdido, y es resaltar lo nacional, el nacionalismo panameño, entendido
como una definición coherente de la defensa que el país y los panameños tenemos que hacer día a día para hacernos respetar. Y creo que eso es fundamental. El que un pequeño país se alce con dignidad ante cualquier tribuna o foro del mundo hace que nos respeten. Eso es muy, muy importante. Como ningún otro país en la región tenemos experiencia con los Estados Unidos. Mucha. Una relación que ha sido con altas y bajas, que ha aportado luchas, que ha aportado mártires, que ha aportado rompimiento de relaciones políticas, pero que a la vez ha servido para entender a ese país y que ese país nos entienda a nosotros. Y el que crea que con Panamá se negocia a empujones, yo creo que se equivoca. Nosotros somos lo más flexible del mundo y en eso una enseñanza del doctor Arias fue Panamá para los panameños. Y eso es importante, porque cuando uno pierde ese foco, se enredó la cosa. Creo que honra, y esta mañana aquí se conmemora un año más de su partida. Les voy a contar algo que fue ese día, a mí siempre se me quedó grabado cuando estábamos en la Plaza de la Independencia, ahí en la parte enfrente de la iglesia catedral, yo no sé eso cómo se llama, ahí donde están las escalinatas de la iglesia. Y alguien que estaba al lado mío dijo, cuando veía esa masa de gente, incluso le prohibieron a los bomberos que lo llevaran en la bomba presidencial. Hay una bomba que no recuerdo su nombre, pero es la que usan para portar los restos de presidentes de la República y de comandantes de los bomberos. Pero los bomberos fueron y lo montaron ahí en la iglesia, en la bomba de la comandancia. En agosto de 1988 vivíamos un impasse desesperante. Esos 3 últimos años de la dictadura vivieron altas y bajas de ebullición, de represión, de persecución interna muy fuerte, para imponer cosas. Pero en agosto del año 88 estábamos en uno de esos impases donde no pasaba nada. Ellos allá y nosotros acá, pero no pasaba nada. No había ninguna chispa. La verdad que la gente estaba escaldada de ir a la calle, que le dieran palo y cárcel, tortura, etc. Y viendo la masa de gente allí y el féretro del doctor Arias arriba de la bomba de los bomberos, esta persona que me reservo su nombre dijo, este doctor Arias hasta para morir se buscó el momento adecuado y nos permitió salir a la calle. Y su entierro se convirtió una vez más en una convocatoria multitudinaria de gente. Y no podían reprimir, muy por el contrario. Entre más avanzaba, más gente se sumaba. Y de ahí siguió toda una secuencia de hechos históricos que me tocó vivir en primera fila, como muchos, con doña Mireya en algunos momentos, en aquella escabrosa candidatura de 1989, que fue toda una aventura desde todo punto de vista y desde muchos aspectos, y que nos permitió, con el liderazgo en aquel momento de un hombre que siempre recuerdo, que es a Guillermo Endara Galimani, otro gran arnulfista y seguidor del doctor, que sin saber, mejor dicho, uno intuye cuando la presidencia le llega o le va a llegar, por lo menos a mí. Pero Guillermo Endara era un hombre que no buscó nada, sinceramente. Aquella frase que me dijo a mí poquitos días antes de salir de Palacio, que yo le dije al presidente, usted no se pintó ahí. Y volteó a ver el espacio que le correspondía y dice, a mí que me pinte la historia.
Después Ernesto Pérez Valladares nos invitó a la presidencia y develó el cuadro del que está ahí, a mi derecha. Ahí está, el del doctor Arias. Pero él no se pintó. Él no se mandó a pintar. Lo pintaron después en la administración del presidente Valladares, Pérez Valladares. Y creo que esas son las sumatorias de muchas cosas que nos imponen hoy ver este país desde otra perspectiva. Un país con un enorme potencial que no existía en la década de los 40. Éramos prácticamente un villorrio, o yo creo que ni a Colonia llegábamos. Pequeño, diezmado, pobre, muy pobre, muy pobre. Y hoy, sin embargo, tenemos un país con pies robustos y créanmelo, con una dignidad muy grande, como lo acabamos de comprobar en una dura negociación con China. Experiencia que nadie había tenido en este país. Nadie. Y sin cantar victorias, logramos salvar a la República de Panamá de venganzas políticas que no tenían absolutamente nada que ver con ningún acto derivado del accionar de mi gobierno, sino como consecuencia de otras cosas que dieron al traste con contratos importantes, pero lesivos a los intereses nacionales. Hago estas reflexiones porque es un momento crucial el que estamos viviendo. Llevaremos próximo leyes importantes para el país, que espero que se tomen con la misma importancia, con el esfuerzo que estamos haciendo. Leyes que tienen que ver con los incentivos a construcción, al sector turismo, a la reforma del sistema eléctrico nacional, que es un verdadero desastre, como está. Y que lo vivimos todos, porque no crean que en mi casa no se va la luz con frecuencia. Sí se va. Que tenga planta es otra cosa, pero sí se va. Y también se me queman las refrigeradoras, los televisores, los microondas, igual que cualquier persona en el país. Y creo también que es un momento que nos va a permitir refundar una nueva nación. Cuando yo salga de aquí, dejaré un país de pie, con muchos recursos, con una mejor institucionalidad de la que me tocó heredar a mí, con las finanzas saneadas, con una caja de seguro social caminando ya sobre sus propios pies, con medicina barata, con medicina, con una variedad gigantesca de centros y hospitales de salud a nivel nacional, desde Darién hasta Chiriquí, donde los panameños más humildes se sienten halagados de ir a un hospital que parece un hotel de lujo y que muchas veces sienten como que ellos no pertenecen ahí, pero es de ustedes, es de ellos, y está allí para ayudarlos en sus problemas de salud. En carreteras altamente remodeladas y buenas, en obras de infraestructura. En los próximos días estaremos, disculpen la digresión, pero todo esto forma parte de un momento importante, viendo abrirse el túnel del metro en el área de Albrook, después de pasar por debajo de más de 60 metros por debajo del Canal de Panamá. Y con eso empatamos ya todo Panamá Oeste. Y creo, y me acompaña hoy aquí la ministra de Cultura, independientemente de los presidentes, hay legados que hay que rescatar. Hay legados que hay que rescatar. Esto es uno que ha hecho doña Mireya. Pero creo que en la historia nacional debemos hacer cosas como esta para rescatar el tiempo y el espacio y las circunstancias de cada mandatario que no se parecen una con la otra, porque aquí todos los días pasa algo, todos los días pasa algo.
El día que aprobamos ese presupuesto de 36.000 millones de dólares, realizaba dentro de mi cabeza lo grande que es este país. Con un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares. Eso tan solo hace una década eran 22, 24.000 millones de dólares. Y ahí está. Y es plata que se va a gastar, plata que se va a invertir. Y nos estamos parando hoy sobre legados de hombres como Arnulfo Arias, como su hermano Armorio, que fueron transformadores de la nación panameña, sí o sí, pero lo fueron. Y creo que esa es la enseñanza de un día como hoy. Recordar aquel entierro que fue un resurgimiento de un liderazgo, o sea, un llamado nuevamente de un liderazgo ya en un ataúd a todo un pueblo panameño. Las palabras en el cementerio de Gilberto, de Cuchunco, que se desmayó, de Jorge Pacífico Adame, en fin, de toda su playa de amigos cercanos y colaboradores muy recientes, fue para mí una enorme experiencia. Y ahí en esa casa, modesta casa de Carrasquilla, aprendimos mucho, las veces que pudimos conversar con el doctor Arias. Siempre con saco y pantuflas, siempre me llamaba la atención. Siempre con saco, corbata y pantuflas, con sus perros pastor alemán dando vueltas por ahí por la sala. Le mandaba a Tony Domínguez a sacarlo. Tony, saque esos perros, le decía. En fin, ha sido un gran, gracias doña Mireya por esta ocasión. A lo mejor me extendí un poquito, pero creo que era el momento oportuno para hablar de algunas cosas. Gracias.